El aire en la mansión de las Lomas olía a lirios blancos y a victoria. Martina, a sus 52 años, se movía entre los invitados con la gracia de una bailarina que ha ensayado su papel miles de veces. Su vestido de seda azul marino era un susurro de elegancia, su cabello plateado, recogido en un moño bajo, una corona de dignidad. Durante 3 décadas, su vida había sido una obra de arte curada con esmero, la esposa perfecta para Emiliano, el CEO implacable, la madre devota para Sofía, la anfitriona impecable cuyas cenas eran la envidia de la alta sociedad mexicana. Cada detalle de esa noche, desde la cristalería hasta la temperatura del vino, llevaba su firma invisible. Era el lienzo sobre el cual Emiliano pintaba sus éxitos. Pero bajo la superficie pulida, algo se había agrietado. Hacía meses que Emiliano vivía en un mundo paralelo al que ella no tenía acceso. Llegaba tarde, con el olor de un perfume que no era el suyo impregnado en la solapa de sus sacos. Su celular, antes abandonado sin cuidado sobre la mesa de noche, ahora dormía boca abajo, como si guardara secretos. Cuando ella preguntaba, él respondía con una impaciencia afilada. Juntas, reuniones, Martina, no entenderías. Y ella, por mantener la paz, por proteger esa estabilidad que tanto le había costado construir, elegía creerle. Se repetía que eran los nervios de un nuevo negocio, el estrés de un hombre que cargaba un imperio sobre sus hombros. La negación era un refugio cálido contra el frío de la sospecha. La casa era un santuario de cristal y silencio. Por las mañanas, cuando Emiliano ya se había ido y Sofía estaba en la universidad, Martina caminaba por los pasillos inmaculados. Se detenía frente a las fotografías enmarcadas en plata. Su boda, el primer día de clases de Sofía, vacaciones en yates bajo un sol europeo. Parecían postales de una vida ajena, de una felicidad que se sentía lejana, casi ficticia. Había sacrificado su carrera como restauradora de arte, su pasión por devolverle la vida a la belleza olvidada, para dedicarse a esto, a ser el pilar silencioso de un hombre que rara vez miraba hacia abajo para asegurarse de que seguía ahí. Su rutina era un ritual para no pensar. Clases de yoga por la mañana, reuniones con organizaciones de caridad por la tarde y la planificación meticulosa de la vida social de su esposo. Sus amigas, esposas de otros hombres poderosos, hablaban de viajes y de joyas. Martina sonreía y asentía, sintiendo un vacío que ninguna joya podía llenar. A veces por la noche se quedaba despierta escuchando la respiración de Emiliano a su lado. Se preguntaba en qué momento habían dejado de ser cómplices para convertirse en 2 extraños que compartían una cama. Los signos se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Un día, mientras buscaba unos documentos en el estudio de Emiliano, encontró un recibo de una joyería, una pulsera de diamantes. Ella sonrió, pensando que sería una sorpresa para su aniversario, pero el aniversario pasó y la pulsera nunca apareció. Cuando le preguntó casualmente, él se puso pálido. «La robaron», dijo, con una rapidez que sonó a mentira. «La tenía en el coche y rompieron el cristal. No quise preocuparte». La explicación era torpe, casi un insulto a su inteligencia, pero Martina la aceptó. Aceptar era más fácil que enfrentar la verdad. La confianza, esa estructura invisible que sostenía su mundo, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Él ya no le contaba sobre sus días. Sus conversaciones se limitaban a la logística. La cena del viernes, el evento del sábado, el vuelo del lunes. El distanciamiento emocional era un abismo que crecía entre ellos, y Martina sentía el vértigo de asomarse a su borde. Se preguntaba si era ella. ¿Había envejecido? ¿Se había vuelto aburrida? La inseguridad, un veneno lento, comenzó a filtrarse en sus venas. Esa noche, en la cena para celebrar su último gran logro empresarial, Emiliano parecía estar en la cima del mundo. Su risa era estruendosa, su mano
Nunca soltaba la copa de vino. Martina lo observaba desde el otro extremo de la mesa, una reina en su propio exilio. Veía las miradas de admiración de los invitados, la forma en que todos gravitaban a su alrededor. Él era el sol, y ella, un planeta olvidado en una órbita lejana. Entonces él se puso de pie para el brindis. El tintineo de un cubierto contra una copa de cristal silenció las conversaciones. Todas las miradas se posaron en Emiliano, quien sonreía con esa arrogancia que el éxito le había regalado. Martina sintió una punzada de orgullo, un vestigio de la mujer que alguna vez se había enamorado de su ambición. «Quiero brindar», comenzó Emiliano, su voz resonando en el comedor, «por el pilar de todo esto». Hizo una pausa dramática, buscando el rostro de su esposa. «Brindo por Martina», dijo, y su sonrisa se torció en un gesto condescendiente. Quien, aunque no entienda nada de finanzas o estrategia, ha demostrado ser una experta en organizar cenas. Cada quien a su talento. No, el comentario cayó como una losa de hielo. Hubo una risa incómoda, ahogada, de algunos invitados que no sabían cómo reaccionar. Martina sintió el calor subir por su cuello. La humillación fue pública, brutal, un golpe certero en el centro de su ser. Sintió como todas las miradas se clavaban en ella, algunas con lástima, otras con un morbo apenas disimulado. Por un instante, el mundo se redujo al zumbido en sus oídos y al sabor metálico de la sangre en su boca. La máscara que había llevado durante 30 años se hizo añicos. Antes de que pudiera recomponerse, de forzar una sonrisa y salvar las apariencias como siempre lo hacía, una silla se arrastró bruscamente. Sofía se puso de pie. Su hija, de 24 años, tenía los ojos de su padre, pero la furia que ardía en ellos era completamente suya. El silencio en la sala se volvió absoluto, denso, irrespirable. «Hablando de talentos, papá», dijo Sofía, su voz clara y cortante como un trozo de hielo. Emiliano la miró, confundido, su sonrisa congelada en el rostro. «¿Por qué no le cuentas a todos sobre el talento de Valeria para hacerte feliz en tus viajes de negocios a Tulum?» El nombre flotó en el aire, cargado de veneno. Martina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Valeria, la joven y ambiciosa vicepresidenta de marketing. Todo encajó de golpe. Las llamadas, el perfume, la distancia. Sofía no había terminado. Su mirada se clavó en su padre, desafiante. «O mejor», continuó, su voz sin temblar, «¿por qué no le explicas a mamá que la pulsera que perdiste no la robaron, sino que se la regalaste a ella?» El silencio que siguió fue una explosión. Ya no había susurros ni sonrisas forzadas. Solo la verdad, desnuda y monstruosa, servida sobre una mesa adornada con plata y cristal. La cena perfecta de Martina se había convertido en el escenario de su propia ejecución. Y en las ruinas de esa noche supo que la vida que conocía había terminado para siempre. El nombre de Valeria quedó suspendido en el aire, denso y tóxico. Martina sintió que sus pulmones se negaban a recibir aire, su corazón un martillo desbocado contra sus costillas. Vio, como en cámara lenta, las caras de sus invitados, máscaras de sorpresa, de morbo, de una lástima que la quemaba por dentro. El rostro de Emiliano pasó del bronceado perfecto a un rojo púrpura de furia contenida. Sus ojos, 2 trozos de carbón ardiente, se clavaron primero en Sofía y luego en ella. La fiesta murió en ese instante. Las conversaciones se ahogaron, reemplazadas por un murmullo de excusas apresuradas. «Se nos hizo tarde. Tenemos un compromiso temprano. Qué pena. Debemos irnos». Nadie la miraba a los ojos. Se iban de puntillas, como si escaparan de la escena de un crimen. La mansión, que minutos antes vibraba con risas y música, se vació con una rapidez casi violenta, dejando tras de sí solo el eco del escándalo y el olor a lirios marchitos.
Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, el silencio que quedó fue más ruidoso que cualquier grito. Duró apenas un segundo. ¿Qué demonios fue eso? El rugido de Emiliano hizo temblar la cristalería. No miraba a Martina, sino a Sofía, que seguía de pie, pálida pero firme. Fue la verdad, papá, una que mamá merecía saber. Tú no eres nadie para decidir qué merece tu madre. Me traicionaste en mi propia casa frente a mis socios. Se acercó a ella con el dedo índice apuntando como un arma. Martina se interpuso, un acto reflejo. No le hables así, Emiliano. Su voz fue un susurro roto. Él se giró hacia ella y la furia en su rostro se transformó en un desprecio helado. ¿Y tú? ¿Estás orgullosa de esto? Esto es lo que criaste. Una víbora desagradecida que muerde la mano que le da de comer. Todo esto, gritó, abarcando con un gesto el lujo que lo rodeaba. Lo tienen gracias a mí y así me pagan. Esa noche, Martina durmió en una de las habitaciones de huéspedes. No lloró. El shock era una anestesia que le impedía sentir la magnitud de la herida. Se quedó, mirando el techo, repasando cada señal, cada mentira, cada excusa, la pulsera, el perfume, las llamadas a deshoras. Se sintió estúpida, una tonta ciega y complaciente que había regado con esmero el jardín de su propia humillación. Los días que siguieron fueron un largo y silencioso funeral por la vida que había conocido. El teléfono dejó de sonar. Mónica, su amiga de 20 años, con quien jugaba tenis cada martes, canceló indefinidamente. «Estoy con una gripe terrible, nena». Pero Martina la vio al día siguiente en el club, riendo con otras esposas que desviaron la mirada en cuanto la vieron acercarse. Los susurros la seguían como un enjambre de avispas. Se convirtió en un fantasma en su propio mundo, la mujer del escándalo, la esposa cornuda. Emiliano, por su parte, movió sus piezas con la frialdad de un estratega. Empezó a sembrar su propia versión de la historia. «Martina no está bien», le decía a su círculo más cercano. «El estrés la superó. Está imaginando cosas. Está inestable». La palabra cargada de veneno llegó a oídos de Martina a través de una de las pocas personas que aún le hablaba. No solo la había traicionado, ahora intentaba anularla, pintarla como una loca para salvar su propia reputación. Quería aislarla por completo y casi lo logra. Martina tocó fondo una tarde en el ala oeste de la casa, donde estaba su antiguo estudio de restauración. Hacía años que no entraba. Los lienzos cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas de la mujer que pudo haber sido. El olor a trementina y a óleo se aferraba a las paredes. Se sentó en el suelo, rodeada por la belleza interrumpida, y el dolor finalmente rompió la anestesia. Lloró. Lloró por los 30 años regalados, por la pasión sacrificada, por la confianza hecha añicos. Lloró por la humillación de ser reducida a una simple organizadora de cenas. Fue allí donde Sofía la encontró. Se sentó a su lado, en silencio, y la abrazó. No dijo, «te lo dije». No dijo nada. Simplemente la sostuvo mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Cuando Martina finalmente se calmó, con el rostro hinchado y los ojos enrojecidos, Sofía le tomó la cara entre las manos. «Mamá, mírame», le dijo con una firmeza que desmentía su edad. «Esto no es el final. Esto no te define. Él es el que rompió todo, no tú. No dejes que te haga creer lo contrario. No dejes que gane». Algo en la mirada de su hija, esa mezcla de amor y furia, encendió una chispa en las cenizas del corazón de Martina. El dolor no desapareció, pero ahora ardía con otro combustible, la rabia. Una rabia fría, clara, lúcida. Se puso de pie, se limpió las lágrimas y miró a su alrededor, a los cuadros, a medio restaurar. Había pasado su vida devolviéndole la dignidad a la belleza olvidada. Era hora de hacer lo mismo por ella. A la mañana siguiente,
Martina no bajó a desayunar. Se encerró en el estudio de Emiliano. Usó una contraseña que él jamás pensaría que ella recordaba, la fecha en que ella abandonó su carrera por él. Funcionó. Durante horas, con una meticulosidad que su esposo siempre había subestimado, se sumergió en el laberinto digital de su doble vida. Encontró carpetas ocultas, estados de cuenta de bancos en las Islas Caimán, escrituras de propiedades en Tulum y Miami a nombre de sociedades anónimas. Encontró correos electrónicos, no solo con Valeria, sino con otras antes que ella. Y encontró el rastro del dinero, fondos de la empresa desviados para comprar apartamentos, yates y, por supuesto, pulseras de diamantes. Chitampes, mujer que organizaba cenas con una precisión milimétrica, ahora estaba organizando la caída de un imperio. La misma mente que recordaba la alergia de cada invitado, ahora rastreaba transferencias a paraísos fiscales. Cada mentira que él había dicho, cada viaje de negocios, cada reunión que se extendía hasta la madrugada, se convirtió en una pieza de un rompecabezas devastador. Al final de la tarde, con un disco duro en su bolso, Martina hizo una llamada desde un teléfono prepago que había comprado en efectivo. Oficina de la licenciada Rebeca Landa, contestó una voz profesional. Quisiera hacer una cita, dijo Martina, su voz tranquila, firme, irreconocible. Mi nombre es Martina de la Torre y creo que tengo un caso que le va a interesar mucho. La oficina de Rebeca Landa no se parecía en nada a la mansión de las Lomas. No había lirios blancos ni cristalería fina. Olía a café cargado, a papel y a una victoria costosa. Las paredes estaban cubiertas de títulos y reconocimientos, no de retratos familiares. Rebeca, una mujer de unos 60 años, con el cabello corto y gris y unos ojos que parecían capaces de leer el alma, escuchaba sin interrumpir. Martina colocó el disco duro sobre la mesa de caoba pulida. No temblaba, no lloraba. Su voz era tan serena como la superficie de un lago helado. Aquí están los últimos 5 años de estados de cuenta de sus bancos en las Caimán, las escrituras de 2 propiedades a nombre de empresas fantasma y los correos que detallan el desvío de fondos de su propia compañía para financiar sus gastos personales. Rebeca levantó una ceja. Había visto a cientos de mujeres rotas entrar por esa puerta, llorando, gritando, buscando venganza. Pero Martina era diferente. No había emoción en su rostro, solo una determinación quirúrgica. Mi esposo cree que soy una tonta decorativa, licenciada, continuó Martina. Cree que mi único talento es elegir el menú correcto para una cena. Durante 30 años me he encargado de que lo siga, creyendo. Fue mi error, pero también será el suyo. La abogada sonrió por primera vez, una sonrisa delgada y filosa. Señora de la Torre, dijo inclinándose hacia adelante, creo que usted y yo vamos a hacer un trabajo extraordinario. Los siguientes meses fueron una guerra silenciosa librada bajo el mismo techo. Martina se convirtió en la mejor actriz de su vida. Representó el papel de la esposa devastada con una maestría que habría merecido un premio. Sus ojos estaban siempre ligeramente enrojecidos, su cuerpo encorvado por una pena ficticia. Dejó de organizar cenas, dejó de ir al club, se encerró en la casa, un fantasma en los pasillos de su propia vida. Emiliano se tragó el anzuelo. La veía como una ruina, una víctima de su propio desequilibrio emocional. Se sentía seguro, incluso magnánimo en su crueldad. Ya ves, Martina, le decía por las noches mientras ella fingía dormir. Te lo dije, el estrés te superó, pero no te preocupes, yo cuidaré de ti. Cada palabra era una gota de veneno que alimentaba la resolución de Martina, pero ella no estaba ociosa. Su aparente reclusión era una coartada perfecta. Mientras él estaba en la oficina, ella se movía con sigilo.
consiguió acceso a la caja fuerte de su estudio, cuya combinación era, irónicamente, la fecha de su aniversario. Dentro, encontró más documentos, pasaportes con identidades falsas y un testamento que la desheredaba casi por completo en favor de una fundación benéfica dirigida por un hombre que reconoció de inmediato: el padre de Valeria. Cada descubrimiento era un golpe, pero ya no la hería. Era solo una pieza más del arsenal que estaba construyendo. Con la ayuda de un investigador privado recomendado por Rebeca, rastrearon los movimientos de Valeria. Descubrieron que Emiliano no solo le había comprado un apartamento en Tulum, sino que la había colocado en la junta directiva de una de sus empresas subsidiarias, con un sueldo exorbitante por un trabajo que no existía. La mujer que había sacrificado su carrera para ser el pilar de un hombre, ahora usaba esa misma dedicación para planificar su demolición. Su mente, que antes catalogaba alergias y preferencias de vino, ahora organizaba pruebas, cruzaba datos y encontraba patrones en el engaño. Se sentía viva de una forma que no había sentido en décadas. El dolor seguía ahí, en el fondo, como una brasa ardiente, pero ya no la consumía, la impulsaba. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en su antiguo estudio de restauración, sus dedos rozaron un lienzo a medio terminar, un paisaje de la Toscana que había empezado a pintar justo antes de casarse. Por un instante, la máscara cayó. Vio a la joven soñadora que había sido, la que creía en el amor eterno y en los finales felices. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La secó con rabia. Esa mujer había muerto, pero de sus cenizas algo mucho más fuerte estaba naciendo. La llamada final llegó un martes por la tarde. Era Rebeca. Lo tenemos todo, Martina. El dossier es irrefutable. Podemos destruir no solo su reputación, sino su carrera entera. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Martina miró su reflejo en el cristal de la ventana. Ya no veía a la esposa trofeo, a la anfitriona perfecta. Veía a una mujer que había recuperado su nombre. «Quiero una reunión», dijo, su voz firme como el acero. Él, sus abogados, nosotras. Quiero verle la cara cuando se dé cuenta de que la experta en organizar cenas acaba de organizar su final. La sala de juntas del bufete, Landa, era fría, impersonal, un universo de acero y cristal que contrastaba brutalmente con la calidez fingida de la mansión. Emiliano llegó flanqueado por dos abogados de traje impecable, su arrogancia intacta como una armadura. Vio a Martina sentada frente a él y esbozó una sonrisa condescendiente. Estaba seguro de que era un berrinche, un último y patético intento de llamar la atención. «Martina, querida», empezó, con un tono paternalista que hizo que a Rebeca Landa se le tensara la mandíbula. «Terminemos con este teatro. Te daré una pensión generosa, más de la que mereces, diría yo». Martina no respondió. Simplemente asintió hacia Rebeca. La abogada deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa de caoba. Se detuvo justo frente a Emiliano. «Le sugiero que la revise, señor de la Torre», dijo Rebeca, su voz tan afilada como un bisturí. «Es una copia. La original está en un lugar muy seguro». Emiliano la abrió con desdén. Su sonrisa se borró en la primera página. Y luego, página tras página, el color abandonó su rostro. Vio los estados de cuenta de las Caimán, las escrituras de los apartamentos en Tulum y Miami, las transcripciones de correos electrónicos donde detallaba el desvío de fondos de la junta directiva. Vio fotos de Valeria en yates que supuestamente no existían, luciendo joyas que supuestamente habían sido robadas. Cada página era un clavo en el ataúd de su arrogancia. Levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre, buscando los de Martina. Pero ella no lo miraba con odio ni con dolor. Lo miraba con una indiferencia helada, como si estuviera observando a un insecto bajo un microscopio. «Tú», siseó sin aliento, «tú no pudiste haber hecho esto».
Por primera vez en 30 años, Martina le habló sin un ápice de sumisión. Su voz no tembló, era tranquila, letal. «Subestimaste mi único talento, Emiliano», dijo, con una calma que lo aterrorizó. «Soy una experta en organizar, y esta es la última cena que organizo para ti». El acuerdo se firmó en menos de una hora. Martina no pidió la mitad, pidió el 70% y lo consiguió. Consiguió la casa, las acciones y una orden que le impedía a Emiliano acercarse a ella o a Sofía. Sus abogados, pálidos y sudorosos, le aconsejaron que firmara todo sin rechistar. El escándalo corporativo que contenía esa carpeta no solo lo arruinaría a él, sino que los salpicaría a todos. Emiliano salió de esa oficina como un hombre desollado. La noticia de su divorcio amistoso fue la comidilla de la alta sociedad durante semanas. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Los rumores sobre su fraude fiscal y su desfalco empezaron a circular. Sus socios, antes leales, se distanciaron. La junta directiva lo forzó a una jubilación anticipada. El Rey Sol se había convertido en un agujero negro del que todos huían. Perdió a sus amigos, perdió su estatus. Se quedó solo en un apartamento de lujo, un espacio impersonal que no tenía el calor de un hogar. A veces, por las noches, llamaba a Sofía. Ella nunca contestaba. Le enviaba mensajes a Martina, mezcla de súplicas y amenazas. Ella nunca los leía. El hombre que lo había tenido todo, ahora solo tenía el eco de sus propios errores. Un año después, el olor a óleo y trementina era el perfume de la libertad. Martina, con las manos manchadas de pigmento azul ultramar y una sonrisa genuina en los labios, daba los últimos retoques a un lienzo. Estaba en su galería, Fénix, un espacio luminoso y lleno de vida en el corazón de la colonia Roma. Había vendido la mansión de las lomas y, con ella, los fantasmas de una vida que ya no le pertenecía. La galería era un éxito. Su ojo para el arte olvidado, su pasión por la restauración, finalmente tenían un escenario. Estaba rodeada de artistas, de coleccionistas, de gente que la valoraba por su mente y su talento, no por el apellido de su esposo. Sofía entró con 2 cafés en la mano. Su relación se había vuelto más fuerte que nunca. Eran cómplices, aliadas. «Mamá, es una obra maestra», dijo Sofía admirando el cuadro. «Aún le falta», respondió Martina, pero sus ojos brillaban de orgullo. «Le falta vida». Se sentaron en un pequeño sofá, mirando el ajetreo de la calle a través del ventanal. Martina ya no llevaba vestidos de seda ni moños apretados. Vestía unos jeans cómodos y una camisa de lino. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros. Parecía 10 años más joven. Se sentía 100 años más libre. Por la noche, después de cerrar la galería, caminaba sola hacia su nuevo apartamento, un lugar más pequeño, pero lleno de su propia esencia. Ya no sentía el vacío. La soledad ya no era su enemiga, sino una vieja amiga con la que disfrutaba tomar una copa de vino al final del día. Mientras buscaba las llaves en su bolso, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió sin interés, pensando que sería publicidad, pero no lo era. El mensaje era corto, directo. «Él me desechó igual que a ti. Creo que tú y yo tenemos que hablar. Valeria». Martina leyó el mensaje 2 veces. La mujer de antes se habría derrumbado. Habría sentido la punzada de la vieja herida. Pero la mujer que era ahora levantó la vista del teléfono, observó las luces de la ciudad y una sonrisa lenta, enigmática y llena de poder se dibujó en su rostro. La guerra había terminado. Sí, pero el juego apenas comenzaba. La vida nos enseña que las peores traiciones a menudo provienen de quienes más amamos. Nos rompen, nos humillan, nos hacen creer que nuestro valor se ha ido con ellos. Pero la verdad es que nadie puede quitarnos quiénes somos.
A veces es necesario que nuestro mundo se haga cenizas para que podamos renacer de ellas, no como víctimas de una historia de dolor, sino como los arquitectos de nuestro propio destino. Porque la traición no te define, lo que haces después, sí. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.